Oscar, gracias, muy buenas tardes, feliz año antes que otra cosa, ¿cómo te va? Manuel, feliz año, muchas gracias. Pues muy atento a lo que está pasando en Ecuador, porque de algún modo yo creo que también hay que tomar responsabilidad como país. Esto que estamos viendo es producto del crimen organizado transnacional y estos grupos criminales, los choneros, los lobos, los AK-47, los 22 que acaba de nombrar el presidente en Ecuador como ya organizaciones terroristas, tienen en gran parte su financiamiento a partir de las relaciones que tienen con grupos criminales en México. Y hay que decirlo como autocrítica como país. Es decir, los tentáculos del crimen organizado mexicano llegan hasta Ecuador. Son escisiones, son pandillas que forman parte de un entramado más grande que quizá tiene su origen en México, Oscar. Sí, es correcto. Cuando hablamos de las pandillas más importantes de Ecuador, hablamos principalmente de agrupaciones criminales que se formaron en las cárceles de Ecuador. Ahí está su poder, ahí está donde han hecho su centro de operaciones, al igual que lo han hecho, por ejemplo, grupos mexicanos como los Zetas, que tenían el penal, por ejemplo, de Piedras Negras, prácticamente era su oficina. Ese mismo modelo lo aprendieron de los mexicanos estos grupos criminales en Ecuador. Y a partir de ahí han comenzado a hacer relaciones no solamente de trueque de drogas por armas, sino también negocios multimillonarios con agrupaciones criminales. Por ejemplo, los choneros, es la banda a la que pertenece este hombre, el Cito, recién fugado, quien aparentemente desencadena todo esto de violencia, tiene relaciones importantes con el cártel de Sinaloa. Por otro lado, el grupo rival más importante de los choneros, los Lobos, está íntimamente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata, insisto, querido, de una mirada internacional, porque estos grupos criminales están intentando replicar el modelo, digamos, del grupo criminales mexicanos, en el cual no solamente hay que controlar territorialmente las cárceles del país, sino también mandar un mensaje de fuerza. Ahora que estábamos viendo estas imágenes terribles de cómo están sometidos los colegas periodistas en Ecuador en este canal, pues me acordé de lo que pasó, te acordarás tú muy bien, de Televisa Torreón en 2010, claro, cuando grupos criminales en México secuestraron a colegas nuestros y querían obligar a Televisa a transmitir en vivo en el programa de Denise Merker el mensaje que ellos querían poner. No se hizo en México, no se cedió ante esta presión, como tampoco están cediendo en Ecuador, pero esto ya lo hemos visto en distintas magnitudes en México, y por eso creo que hay que hacer un reflejo y una reflexión de qué está pasando en Ecuador y de cuántos somos responsables aquí en el país. Sin duda vale la pena poner, digamos, ese contexto para dimensionar, porque no se ve todos los días. Para Ecuador, nos lo decía nuestro corresponsal Boris Moyano, es un asunto inédito, no hay registro de que en plena transmisión, mientras están al aire en un programa de televisión, irrumpan personas encapuchadas, encañonen, sometan a periodistas y a colaboradores. Ahora, ¿qué hay de Daniel Noboa, del presidente, y de sus decisiones de gobierno que podrían, digamos, haber de alguna manera provocado esta respuesta de las pandillas, del crimen organizado, Oscar? Bueno, son dos principales las decisiones que tienen muy molesto el crimen organizado. El primero es desmantelar las cárceles como centros de operaciones de estos grupos criminales y cada vez migrar más a prisiones de máxima seguridad o prisiones especializadas. Un poco lo que ha hecho también el presidente Nayib Bukele en El Salvador, construir cárceles diseñadas especialmente para mantener en aislamiento a las cabecillas de estos grupos criminales. Esto evidentemente no ha gustado nada, y de hecho la fuga de Cito podría estar relacionada con una fuga de información que le avisó que iba a ser trasladado a una prisión donde no tendría el control territorial. Y por otro lado, la decisión que tomó el presidente ecuatoriano, también muy joven, igual que Nayib Bukele, porque hay ciertos paralelismos de mano dura, en el cual anunciaba que iba a comenzar una serie de extradiciones fast track para todos aquellos criminales que tuvieran cargos pendientes en Estados Unidos, y que el sistema de Estados Unidos los sancionara con la dureza que ya conocemos que suele tratar la Casa Blanca a estos criminales. Esas son las dos principales decisiones que habrían movilizado el crimen organizado en una especie de concierto de ataques, déjame decirlo de este modo, porque no solamente hemos visto lo que pasó en esta televisora, ya también hay reportes de hombres armados que ingresaron a la Universidad de Guayaquil, una situación que aparentemente ya está controlada, una serie de autos bomba que ya han explotado, secuestros de policías, también asesinatos de custodios en algunos penales,
Fíjate qué interesante, estos grupos criminales que usualmente rivalizan, buscan el control de los mismos mercados ilícitos, hoy frente a sus intereses se han unido como una especie de agrupación para hacerle frente y desafiar al gobierno del presidente ecuatoriano. Y una cosa muy interesante, estaba viendo hace poco unos videos que surgen, y uno de estos criminales con el rostro tapado le manda un mensaje con un custodio arrodillado y lo tiene apuntado a la cabeza y le dice: presidente, no se equivoque, esto no es El Salvador y nosotros no somos pandillas, somos mafia. ¿Cómo ha respondido el presidente? Bueno, pues ha firmado un decreto que ha publicado hace unos minutos en su cuenta de Twitter o X, y entonces anuncia que 22 agrupaciones criminales ya no son pandillas, son ahora grupos terroristas, lo cual convierte, cambia completamente el juego. Esto autoriza a las Fuerzas Armadas de Ecuador a que respondan con operativos militares inmediatos, y aquí está la palabra clave, querido, dicen, para neutralizar a estos grupos, que es un eufemismo para no los vamos a arrestar, los vamos a matar, vamos a abatirlos, se les va a tratar como si fuera casi un ejército extranjero en plena invasión. Interesante, porque mientras en México hemos considerado el tema de los cárteles como un tema de seguridad interior, en Ecuador parece que lo empiezan a ver como un asunto de seguridad nacional. Y esta pequeña distinción es muy poderosa y permite entonces al gobierno de Ecuador no solamente un estado de excepción, toques de queda, sino habilita al ejército como un brazo ejecutor contra los ahora nuevos grupos terroristas. Pues sí, así tal cual como lo describes, esa es la situación atípica, inédita, durísima de caos que se vive en Ecuador. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos, con lo que implica, para eliminar, pues, para asesinar a los líderes y a los integrantes de estos grupos, después de lo que hemos observado hoy, que, insisto, para Ecuador al menos, pues no hay registro previo de lo que atestiguamos. Óscar, abrazo grande, muchas gracias por platicar con nosotros. Un abrazo, querido Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el periodista Óscar Balmen. Y así, la crisis, el caos, la violencia desbordada, desatada en Ecuador, que incluye la irrupción violenta a un canal de televisión en plena transmisión, el sometimiento, encañonamiento de periodistas y personal que elaboraba todo frente a una cámara, todo videograbado y transmitido en tiempo real. Cuarto para la hora, pausa, volvemos, hay más.